Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche en el Postigo, la videocolumna. Gracias por esperarnos. Mire usted, esta semana ya se calentó, como suele decirse en el argot periodístico, porque el caso de Rosario Robles Berlanga, conocida también como La Chayo para sus malquerientes, pues terminó en prisión preventiva después de afrontar y decir ella que iba a dar la cara, y la dio ante un juez que le dictaminó esa prisión preventiva por presumir que podría sustraerse de la acción de la justicia, es decir, fugarse como está Lozoya en este momento. Pero resulta que ahora la comentocracia fifí, para usar un término de la 4T, se rasga las vestiduras porque La Chayo, dirían, está en esa prisión preventiva de 2 meses y, carajo, ¿cómo se atreven? Una exsecretaria de Estado que dio la cara. Ya, desde verdad se los digo, no hay ni rubor. Que porque el delito que se le atribuye no merece prisión preventiva y que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, ese es un principio del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto, eso es técnicamente cierto, pero no es menos cierto que el juez, el que dictaminó la prisión preventiva de 2 meses, tiene esa facultad establecida en la ley y la usó, punto. ¿Qué es un exceso? ¿Desde qué punto de vista se puede decir que es un exceso? Pues de lo que se trata no es de puntos de vista, sino de la apreciación de un juez con apego a lo que la ley le permite hacer. Y el juez consideró que La Chayo podía sustraerse a esa acción de la ley y determinó mantenerla en esa prisión preventiva mientras se presentan los cargos y descargos del caso. Pero dejemos el tecnicismo y vayamos al sentido común, a los hechos, partiendo de una verdad comprobada llamada la estafa maestra. Existió, se comprobó que desde las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano, Agrícola, Territorial y Urbano, o algo así, que son las dos que encabezó Rosario Robles en el gobierno de Peña Nieto, durante esas dos, en esas dos secretarías, le decía, se cometió el mismo fraude que Rosario Robles al menos permitió. El auditor superior de la Federación declaró, el que fue, Juan Manuel Portal se llama, declaró que al menos él sí le informó a Rosario Robles de que habían detectado una desviación de recursos públicos a través de la contratación de universidades y de empresas fantasmas, en su mayoría. Es decir, se creó una red de corrupción que implicó a estas dos secretarías y a otras del gobierno de Peña Nieto. ¿Dónde se fue ese dinero? ¿Para qué lo desviaron? ¿Se lo quedaron los funcionarios públicos? ¿Se lo dieron al presidente? ¿Lo usaron para comprar votos? Esa es la parte que aún no se sabe, pero se va a llegar a la verdad. Pero por lo pronto no podemos decir que por un tecnicismo Rosario Robles es inocente. No lo es porque al menos, insisto, permitió que se hiciera lo que se hizo. De manera que quien permite la corrupción o la solapa, pues también es un corrupto, es cómplice, es decir, también tiene que dar cuentas ante la ley. Y ahora resulta que por un tecnicismo le decía que porque el delito que se le atribuye hasta ahora no merece prisión preventiva, pero el juez sí tiene la facultad de dictar prisión preventiva, por ese tecnicismo ahora resulta que se rasgan las vestiduras y quieren hacer a un lado todo lo que hay detrás, que es el verdadero motivo por el cual está detenida, que es una red de corrupción grandísima, que por ahora al menos se comprobó, ya desviaron 5,000 millones de pesos, más de 5,000 millones de pesos, pero los cálculos conservadores dicen que
que el desvío total alcanzaría algo así como los 40,000 millones de pesos. De manera que, regresemos al punto inicial, hay que perdonar la corrupción que al menos solapó la Chayo, porque un juez se excedió en dictaminar la prisión preventiva que le permite la ley. Dirían los chamacos, qué chingón. Pero hoy también hay rendijas. Bueno, este día, hoy el PRI dictamina sobre la elección interna, que ya sabemos que ganó al menos con un 80% de los votos Alejandro Moreno Cárdenas, el exgobernador de Campeche. De eso no habrá duda, pese a que Ivonne Ortega dijo que va a impugnar o que está impugnando la elección. Pese a eso, nosotros consideramos que la votación fue tan alta a favor de Alejandro Moreno que difícilmente pueda variar el resultado. Y sobre los números, la participación y lo que de ellos se lee, ya volveremos en una entrega mañana o pasado a analizarlo, pero por ahora ya ganó Alejandro Moreno y nos hacemos la misma pregunta que ya nos hicimos en una entrega anterior. Ya ganó, ahora, ¿qué va a hacer con el PRI? Este día también comparecieron los secretarios de Educación, Medio Ambiente y Cultura del Gobierno del Estado, y con ello termina la pasarela de los secretarios que, créame, sirve, como le he dicho, para muy poco. Yo le agradezco que haya estado hoy conmigo en el Postigo, la videocolumna. Gracias por vernos, y recuerde que puede leer completa esta columna en Facebook, también en YouTube, también estamos en nuestra revista digital www.causecampeche.com.mx y también por el Instagram. Gracias y buenas noches.